Sexta, ya vamos a tener la sexta unidad y la verdad es muy animante ver todo lo que Dios está haciendo. Espero que estés muy animado, continuando en tu estudio, en avanzando, leyendo el libro, contestando las preguntas, participando en las reuniones. Todo eso es parte del comienzo de cómo experimentar a Dios y tener esa experiencia real con Dios, aprender mucho de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero bueno, quiero darte mucho ánimo para que continúes avanzando y creciendo en esta área. Y bueno, como te decía, hoy ya estamos a la mitad, se va rápido el tiempo, ¿verdad? Es impresionante qué tan rápido nos vamos siguiendo. Hoy vamos a la unidad número 6 y hoy vamos a continuar en lo que nos quedamos en la clase de Dios, Dios habla y esta es la segunda parte. Es muy importante que podamos entender todas las clases que hemos estado yendo y te animo mucho porque recuerda que todas las clases están grabadas en YouTube, las puedes, por cualquier cosa que se te pase, puedes afirmar ahí si no estuviste en alguna clase para poder estar ahí. Recordemos que el propósito principal de este programa, de este estudio, es conocer y hacer, nos preguntamos de cómo conocer y cómo hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto principal. Y en este diagrama que estamos viendo, sin duda, estamos viendo las 7 realidades de una experiencia con Dios. Ya hemos avanzado en entenderla, en comprenderla, en ver lo que Dios nos enseña ahí, cada uno de los pasos, bueno, Dios quiere una relación con nosotros, Dios nos invita, ¿no?, a participar, Dios nos habla, es donde estamos ahora estudiando, Dios nos habla y nos confirma el deseo que Él quiere invitarnos a participar, Él quiere invitarnos a que actuemos, trabajemos en la obra con Él. Entonces, hemos hablado de cómo conocer a Dios, sin duda, para nosotros debe ser a través de la experiencia. A medida al irlo experimentando, Él se va a ir revelando a nosotros. Y para tener una experiencia con Dios es fundamental, hermanos, saber cuándo Dios está hablando. Algo que tenemos que aprender es escuchar la voz. Eso es algo que hemos estado hablando, aprender a escuchar la voz de Dios y hacer básicamente lo que Él desea. Pero bueno, vamos a continuar con esta unidad. Estamos hablando, nos quedamos en la última parte que Dios nos habla por medio de la oración. Perdón, y ahí en Efesios es una de las escrituras que conoces, es muy clara. Efesios 3 versículo 20 a 21 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y es una escritura que hemos escuchado mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que pensamos y todo lo que pedimos. Y lo más increíble es la manera como le dice, por medio de su poder que actúa en nosotros. Pablo en su carta a los Efesios claramente nos está diciendo que Dios va más allá de lo que pedimos, Dios va más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Cuando estamos en oración, Dios va a ir mucho más allá de lo que tú te puedas estar pensando. Dios ya va uno o muchos pasos adelantado hacia de nosotros y puede hacer muchísimo más. Cuando vamos a Dios en oración, tenemos una expectativa, tenemos una idea, pero Dios va, como te decía, más allá y todo esto es posible, ¿por qué? Porque el Espíritu obra en medio de nosotros, o por medio del Espíritu que obra en nosotros. Y es increíble cómo Pablo quiere dejarnos clara esa expectativa. Algo que tenemos que entender en la oración principalmente es el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios sabe lo que Dios está haciendo o se propone hacer en nuestra vida. Recuerda que Dios siempre está trabajando en nosotros y el Espíritu de Dios sabe exactamente qué Dios está haciendo y qué Dios planea hacer en nuestras vidas. A veces nosotros no tenemos ni idea, pero Dios está actuando de esa manera. Entonces,
Cuando pensamos en esta escritura, cuando estamos viendo, experimentando y todo lo que hemos hablado, realmente tal vez nos queda, sabemos que Dios nos habla a través de la oración, pero tal vez la pregunta que podemos hacer es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la situación? Aquí claramente la escritura que estábamos viendo, el problema principalmente o que tenemos cuando oramos es que no relacionamos lo que oramos, o sea, no estamos relacionando lo que oramos con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cuando oramos, estamos esperando que Dios actúe y estamos orando y estamos metidos en nuestra oración, estamos ahí, pero después de la oración continuamos con nuestra vida, continuamos con nuestras actividades y dejamos de concentrarnos en lo espiritual, dejamos de ver lo espiritual y por lo tanto no estamos esperando que Dios actúe durante el día, que Dios actúe durante la semana, porque nos desconectamos de una manera. Entonces, empezar para pasar las cosas que son tan normales para nosotros, cosas que vemos día a día, debemos de verlas no como distracciones, no como algo que nos está distrayendo, sino debemos de conectar lo que nos pasa día a día con lo que hemos estado o con lo que oramos a Dios. Entonces, por eso te digo que la parte principal es que cuando estamos orando, estamos esperando, pero no debemos de conectarnos, debemos de estar viendo qué está pasando durante en nuestro alrededor para realmente saber qué Dios nos está diciendo. Las cosas que nos pasan las veremos como distracciones, como cosas que ocurren o que pueden pasar en el día, pero en la realidad son cosas en las que Dios nos está mostrando y tal vez en muchas de esas, si nos concentramos y ponemos, Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Y obviamente el problema es que muchas veces pues no nos conectamos con Dios y por eso necesitamos concentrarnos espiritualmente. Principalmente necesitamos esperar que Dios, o estar consciente con plena seguridad que Dios sí nos va a contestar, que Dios sí está siempre pendiente y Dios está, eh, eh, obviamente, cada oración que hacemos, Dios está muy al tanto, pero hay que detenernos para recibir la respuesta. Hay que estar listos, concentrados, sabiendo que en cualquier momento Dios nos puede responder. Y hoy vamos a recordar un poquito, estando todavía en el tema que estamos de la oración, vamos a recordar un poco la historia de Job. Bueno, vamos a como a repasar. ¿Recuerdas la historia de Job? Yo creo que todos han leído en algún momento, han leído la historia de Job, han oído todo lo que él pasó, todo el libro de Job, ¿verdad? Esta historia es impresionante porque Job en un día pierde todo, absolutamente todo, pero la manera como lo describe en los primeros capítulos, como describe el primer día que él sucede todo esto, él pierde todos sus bienes materiales. Él pierde a sus criados, a sus ovejas, a sus rebaños, o sea, él pierde absolutamente todo. Y para final de cuentas, bueno, sus criados son asesinados, si recuerdas, y todos sus hijos mueren en un viento fuerte que tumba o hace un derrumbe en donde están y mata a todos sus hijos. Entonces, puedes imaginarte alguna historia más difícil que esta. Tal vez nosotros a veces estamos con lo que nos pasa, sentimos que es algo tan difícil, pero al verla, lo que le pasó en un solo día a Job de tener todo a quedarse sin absolutamente nada. Esto es algo impresionante porque obviamente no queremos que nos pase ese, pero Job estaba ahí en esa situación y ya en los capítulos siguientes va todo un proceso. Job ora a Dios cuestionando el sufrimiento, cuestionando por qué pasa eso. Pero hay que concentrarnos, hay que ver que Job estaba en un gran dolor, estaba enfermo con llagas pero al mismo tiempo con todo lo que había pasado. Y en su oración, porque necesitamos leer el capítulo, todo el libro cuando lo puedas leer, pero en Job 36:26, él dice, no encuentro paz ni sosiego. Imagínate cómo se hallaba. No hallo reposo, sino solo agitación. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que no encuentras paz, que no encuentras sosiego, que no hayas reposo? Obviamente por todo lo que estaba pasando a Job, estaba
en una completa aflicción. Tú conoces la historia de Job, y Job era un hombre fiel. Job era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios y ayudaba al prójimo. Era un hombre muy respetado. Él aún en su oración habla, o bueno, cuando habla con Dios, habla acerca de cómo él llegaba a las plazas y la gente lo respetaba. O sea, su sola presencia era impresionante porque era un hombre muy fiel a Dios, era un hombre que amaba a Dios por completo. Por eso no estaba exento, obviamente, como humanos, estamos completamente al propósito que algo nos puede pasar, algo nos puede suceder. Pero en este momento, él no estaba recibiendo ninguna respuesta de Dios. En este momento él estaba en una serie de conversación donde obviamente a veces expresamos a Dios cómo nos sentimos, nuestra frustración, nuestros sentimientos. Y Job estaba orando y no esperaba ninguna, no tenía ninguna respuesta de Dios, como si Dios estuviera en silencio completamente. Dios estaba callado. Y mira todo lo que pasó, mira cómo obviamente para él era extraño esperar que Dios no estuviera contestando, ¿verdad? Con todo lo que le pasó. ¿Y qué tuvo que hacer? No vamos a leer todo, pero bueno, tú después puedes ver la historia. Pero Job tuvo que esperar y perseverar. Algo importante al ver toda la historia, no fue de un momento, él tuvo que perseverar y tuvo que esperar a la respuesta de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que cuando oramos pasan dos cosas. Primeramente, hay tiempos que parece que Dios guarda silencio. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguna vez tú sientes que estás orando y cuando oramos varios días parece que nada ocurre? Especialmente cuando estamos pasando tiempos difíciles y sientes que nada, no hay una respuesta, sientes que dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué se calla Dios? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no? Esa es la manera como muchas veces cuando estamos orando parece que es así. Pero en realidad, la realidad es que Dios contestará cuando Él crea que es el momento oportuno. Es algo que debemos de tener muy consciente. Y esto es algo que va a pasar. A veces sentimos que Dios guarda silencio, pero en realidad debemos de entender que Dios sí va a contestar, pero va a contestar en el momento que Él crea que es el momento más oportuno. Y para mostrarte esto, cómo nos sentimos y también cómo Dios actúa, yo creo que el ejemplo más claro que podemos ver se encuentra en Juan capítulo 11. Obviamente ya hemos leído, todos conocemos esa historia, obviamente la muerte de Lázaro. Y primeramente lo que vemos ahí en Juan capítulo 11, primeramente hablándolo al tema que estamos viendo, las hermanas van a avisarle a Jesús o avisan a Jesús, no ellas directamente, pero mandan a avisar a Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro. Ellas sin duda estaban esperando una respuesta. O sea, ellas cuando mandan a avisar a Jesús que estaba, su hermano de ellas estaba enfermo, ellas esperaban una respuesta inmediata, esperaban que Jesús fuera inmediatamente a visitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque él lo iba a sanar. Obviamente ellas sabían, si Jesús llega, él los va a sanar, él lo va a sanar. Entonces, ellas mandan a avisar, pero es interesante, luego en el versículo 6 Jesús no va, dilata su visita y las hermanas, puedes pensar como si él no hubiera escuchado. Tal vez ellas están pensando, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no viene si recibió el recado, está aquí cerca? ¿Y por qué no viene si le hemos mandado decir que que él está enfermo, ¿verdad? Después, más adelante, y puedes leer tú después todo el capítulo también, pero en el versículo 11 pues finalmente Lázaro muere. Imagínate cómo sintieron, imagínate cómo estaban las hermanas, cómo se sentían, obviamente, de que Lázaro había muerto y Jesús no fue. En el versículo 17 podemos ver ahí, no solo muerto, pero ya habían pasado 4 días. O sea, Jesús fue 4 días después de que Lázaro había muerto. Yo creo que si nos ponemos a ver en quién era, lo que ellas esperaban de Jesús,
la expectativa que tenían de él, la amistad que tenían con él, pues obviamente ellas estaban esperando una respuesta. Pero ¿qué había? Había un silencio absoluto, no sabían realmente qué estaba sucediendo, pero ellas pensaban, tal vez en su mente llegó a pensar, nos ha abandonado, ya no nos ama, ya no está aquí, y todos esos pensamientos los vemos de la misma manera. ¿Qué pasó después? En el versículo 21, cuando él llega, Marta le dice, si hubieras estado aquí, o sea, ella le está en una manera reclamando el no haber estado, como no sintió su presencia en ese momento. Y así nos sentimos muchas veces cuando estamos orando, como no sentimos que Dios está ahí, como que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque no está respondiendo a lo que nosotros queremos, pero recuerden que Dios va a actuar en el momento, Dios va a responder en el momento que Él crea que es lo más oportuno para nosotros. Más adelante en el versículo 32, su hermana María también le dice, si hubieras estado aquí. Es una escena increíble porque puse esa imagen porque podemos imaginar a las dos hermanas abrazando a Jesús y sintiendo el dolor y diciéndole, si hubieras estado, sabíamos que tú, ¿por qué no nos respondiste? ¿Por qué cuando estábamos en no atendiste a la oración? Pero otra vez, así como en la oración, Dios sabe cuál es el momento oportuno donde nos va a responder. De igual manera, Jesús sabía cuál era el momento oportuno. Pero lo más increíble es que Jesús también estaba orando a Dios. Y mira lo que es el versículo 41. Jesús le oró a Dios y le dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Él estaba orando al Padre, le estaba pidiendo en oración. Y fíjate lo que dice el versículo 42. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Mira la firmeza y la seguridad de Jesús. Y cuando nosotros oramos, necesitamos pensar de la misma manera. Necesitamos tener esa completa convicción. Padre, estoy seguro o te doy gracias porque me has escuchado. Estoy convencido que estás así, como Jesús lo dijo. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Dios está atento a cada una de nuestras oraciones. Entonces, cuando vemos esto, necesitamos entender, Jesús mismo había orado a su Padre, y entonces el silencio de Dios significa que Él está listo para darnos una revelación de Él mismo más grande de lo que nunca hemos recibido. O sea, Dios planea, cuando nosotros oramos, estamos esperando, Dios sabe el momento oportuno y Él planea hacer su revelación de una manera mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos que pudiera ser. Tal vez ellas simplemente esperaban una pequeña respuesta, pero la respuesta fue impresionante. O sea, todo lo que sucedió ahí con Jesús, con Lázaro, fue impresionante, una revelación de sí mismo más grande de lo que nunca había recibido. ¿Qué aprendemos o qué podemos aprender de la historia de Lázaro y de las hermanas de Lázaro? Bueno, dos cosas importantes que podemos aprender. La primera es que podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos decepcionados, podemos cuestionar tal vez por qué Dios no contesta. Y una tendencia es pensar, Dios, o sea, lo que más experimentamos es, Dios no me escucha porque estoy pecando, por mi pecado. O Dios ya no me ama, ya no le importo a Dios, Él ya no atiende a mis oraciones. Esto es algo que es muy común, que podemos sentirnos decepcionados, cuestionando el por qué y también sentirnos que es por nuestro pecado. Obviamente, si hay pecado en nuestras vidas, debemos de hablar con algún hermano, con nuestro discipulador. Dice que cuando confesamos nuestros pecados podemos estar libres. Obviamente, Dios no es por eso, pero si sentimos culpa, necesitamos hablar claramente acerca de esto. Pero nunca podemos pensar que Dios no nos ama, que, por ejemplo, que Dios no está ahí en esos momentos. Y esos momentos son fuertes porque todos hemos vivido, tal vez has pasado por uno de esos momentos.
La otra cosa que aprendemos es que hay que estar a la expectativa. No puedes olvidarte, hay que estar a la expectativa esperando la respuesta de Dios. ¿Cómo? Observando a tu alrededor lo que tú has estado orando. Y es algo que de verdad, mira, yo te comparto en el último tiempo, este último año, he sentido mucho eso. Cómo he estado observando Dios a través de lo que te pido, tú lo vas a hacer y me vas a responder, me vas a tener, y ha sido increíble la respuesta de Dios solo por el hecho de estar observando lo que está pasando y decir, aquí es el momento donde Dios está respondiendo una de mis oraciones. Debemos de entender esto de una manera increíble porque eso es lo que sucede cuando nosotros oramos. Entonces, importante, hermanos, no desconectarnos cuando oramos de lo que Dios está haciendo. No olvidarnos lo que oramos y quedarnos ahí, sino observar en el día a día todo lo que está pasando. Tal vez Dios está contestando ahí. Debemos de estar como Job, perseverando y obviamente él estaba en esa expectativa. Entonces, hasta aquí hemos visto, hemos estado viendo, ya vimos que Dios nos habla por medio de la Biblia. Ahorita terminamos con Dios nos habla por medio de la oración. Y hoy vamos a terminar hablando las otras dos maneras que Dios nos habla. Dios nos habla por las circunstancias y Dios nos habla por su iglesia. Esto es algo muy importante, cómo Dios nos habla. Ya vimos las dos primeras, ahorita vamos a ver las otras dos. Y son muy importantes porque obviamente, el propósito principal es que podamos escuchar la voz de Dios, escucharla a través de la Biblia, escucharla a través de la oración, escucharla a través de las circunstancias, escucharlas a través de la iglesia. Entonces, vamos a continuar con la manera como Dios nos habla y vamos a enfocarnos ahora en Dios nos habla por medio de las circunstancias. Las circunstancias que estemos pasando, Dios nos va a decir algo y debemos de estar atentos para escuchar. Regresamos al caso de Job, que preguntaba, ¿por qué? Realmente si te pones a ver, Job no sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando él pasó todo esto y él estaba orando, él no sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando perdió todas sus posesiones, cuando perdió a sus hijos, cuando sus criados fueron asesinados, cuando él estaba enfermo de las llagas. Él no sabía lo que estaba pasando. Él solo se preguntaba, ¿por qué? ¿Te identificas? ¿Has pasado en algún tiempo donde dices, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo que experimentar esto? Job estaba pasando por eso porque no comprendía, no podía comprender las circunstancias. Sin embargo, Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Qué es lo que él no sabía? Él no sabía lo que ocurriría, lo que ocurría desde la perspectiva de Dios. O sea, él no estaba viendo la perspectiva de Dios. Ahí lo puedes ver en el capítulo 1, en el versículo del 6 al 12, en el capítulo 2, del 1 al 7. Él no sabía por qué. Claro, Dios sí. Dios tenía una perspectiva porque estaba pasando todo esto, pero Job no la sabía. Igual nosotros no sabemos cuál es la perspectiva de Dios. Muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas. Pensamos, como te decía, nos tendemos a pensar que son cosas malas. Sin embargo, no conocemos cuál es la razón o cuál es la perspectiva que Dios tenía. Y la otra, Job no sabía el final, ¿no? Pero Dios sí sabía el final. Dios es muy diferente si empiezas a leer el capítulo 1, lo que le pasa, y luego te saltas al capítulo 42 y ves el final de Job y cómo Dios después prospera y Dios da todo. O sea, él no podía ver el final, cómo Dios responde, cómo Dios le da mucho más allá de lo que él tenía y Dios le pone lo que estaba ahí. O sea, Job cuestionó a Dios, no negó a Dios, sino Dios cuestionó a Dios. Él estaba y realmente se daba cuenta que el dolor lo hizo pensar de una manera muy diferente. Al final de cuentas, Job aprendió algo de las circunstancias. Mira aquí en su respuesta, en el capítulo 42 precisamente, mira lo que dice el versículo 2 al 6. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado.
que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante la manera como Job le está diciendo, de oídas, de oídas, había oído hablar de ti. Pero después de esto que Job pasó, dice, ahora te veo con mis propios ojos. Job experimentó a Dios. Job experimentó el amor de Dios. Job experimentó la protección de Dios. Job experimentó el cuidado de Dios. Job no comprendía, pero Dios le habló por medio de las circunstancias. Dios le habló por medio de lo que él estaba pasando. Para entender las circunstancias difíciles en nuestra vida, es vital tener la perspectiva de Dios, entender por qué, porque muchas veces no lo entendemos. Y bueno, quiero compartirte, esto no lo he compartido muy a fondo en la región, pero hace van a ser 33 años, bueno, más de 33 años, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, no, 33 años, pero estábamos recién casados. Mi esposa le dio una enfermedad donde ella perdió la voz. La voz se empezó a tener problemas en comunicarse y se fue su voz. Y yo recuerdo tanto esos días porque yo la veía sufrir, pero yo también estaba sufriendo porque recuerdo que llegaba a la casa y como ella no podía hablar muy bien, yo le platicaba y ella me escribía en un cuaderno. Y yo salía después a orar alrededor de la casa y al parque y a diferentes lugares y le decía a Dios, yo decía, Dios no me ama, Dios no me está amando, Dios no es justo, me ha olvidado, se ha olvidado de quiénes somos, porque no fue un día, fueron pasando días, semanas, meses, o sea, fue un tiempo bastante largo. Y todo ese proceso, yo no tenía la perspectiva de Dios, yo no veía lo que Dios estaba haciendo, yo no veía cómo iba a terminar todo, pero tenía que tener y perseverar como Job perseveró. Después, obviamente, esto se alargó, fueron 6 meses básicamente que ella perdió su voz. Y en un momento dado, que nunca lo voy a olvidar, estábamos orando, le dijimos, Dios, nosotros queremos seguir sirviéndote, pero la voz es necesaria y si tú quieres que no trabajemos para ti, pues que alguien nos diga, ¿verdad? Pero nosotros vamos a seguir. Y recuerdo, estábamos orando al lado de la cama, llorando, y fue impresionante porque la respuesta fue inmediata. Al día siguiente, a los días siguientes, a los pocos, no recuerdo exactamente cuánto, pero fue en días, en menos de 2, 3 días, la voz regresó tal y como se fue. Nunca hallaron cuál era el problema, nunca nos dijeron exactamente qué fue. Hay muchas causas que el mundo lo pone, pero en la realidad estábamos obviamente sorprendidos de cómo Dios responde. La verdad es que muchos hermanos al oír nuestra historia, se llenaron de fe, dijeron, wow, eso es, bueno, los que nos vieron, los que vivieron con nosotros esta etapa, lo vieron y se llenaron de fe. Dios guardó silencio por varios meses. Bueno, no fue uno, no fue dos, no fue tres, fueron 6 meses. Pero al final, Dios dio una gran bendición. Dios nos mostró y yo llegué a través de estas circunstancias, llegué a oír la voz de Dios. Entendí cómo Dios me estaba enseñando sobre la compasión, me estaba hablando a tener compasión, me estaba hablando a aprender a amar, me estaba hablando a obviamente entender cuando otra persona pasa por sufrimiento. Y aunque yo no era
el que estaba sufriendo más mi esposa, pero ver el sufrimiento de ella me causaba mucho sufrimiento a mí. Aprendí a no determinar la verdad por medio de las circunstancias, sino entender y perseverar. Entender que eso no era lo que estaba pasando, pero tenía que entender la perspectiva que Dios tenía y tenía que perseverar, no dejar y avanzar. Muchas veces estas pruebas que pasamos, necesitamos aprender a perseverar, hermanos. No es, hay gente que se desanima tan rápido cuando no oye respuestas, cuando no escucha y dice, no, es que ya, y lo más fácil es alejarse de Dios. Cuando Dios está ahí amándonos, Dios nos está hablando, Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz. Por eso, a través de las circunstancias, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. A través de las circunstancias, nosotros podemos entender lo que Dios nos está diciendo y nos dice, escucha mi voz, yo estoy al tanto, yo estoy cuidándote, yo estoy protegiéndote. Dios nos habla sin duda por medio de las circunstancias. Y piensa los momentos que has tenido en tu vida, que estoy convencido que todos pasamos diferentes momentos, como esos momentos no han sido el único. A través de mi vida he pasado varios momentos difíciles donde Dios me ha hablado a través de las circunstancias y lo único que ha hecho es fortalecer mi fe y ayudarme para que la siguiente prueba yo esté más firme y más seguro. Pero necesitamos aprender a confiar y a perseverar, entendiendo que si algo está pasando en nuestra vida, es que hay una perspectiva que Dios sabe y que al final va a ser mucho mejor de lo que tú imaginas o piensas, porque Dios va a ser glorificado de manera poderosa. La otra forma en que Dios nos habla es por medio de la iglesia. Entonces ya vimos todas, vamos a finalizar en esta, Dios nos habla por medio de la iglesia y necesitamos otra vez entender que el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. Estos son conceptos que nunca podemos olvidar y que debemos de tener siempre bien conscientes, recordando, obviamente, primeramente, la Biblia nos habla claramente, Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18, muy clara, dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y obviamente, como nos dijo Arturo, que nos ponía esta imagen también el domingo, y nosotros somos el cuerpo, claramente nos dice la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí está en 1 Corintios 12:27, Efesios 4:15, donde habla que nosotros, tú y yo, somos o formamos el cuerpo de Cristo, donde la cabeza de ese cuerpo es Cristo Jesús. Y también nos habla que cada miembro es colocado como Dios quiere, no como nosotros queremos, no como tú piensas que debe ser. Cada miembro tiene una posición o tiene un lugar en la iglesia como Dios quiere. Primera de Corintios 12:18. También nos habla acerca que el Espíritu Santo se manifiesta en cada persona para un bien común. O sea, el Espíritu de Dios se revela en nosotros para un bien común de la iglesia, para que la iglesia sea bendecida en ese sentido. Primera de Corintios 12:7. Y la edificación se alcanza, o sea, la madurez, a la estatura de Cristo. Dios quiere que maduremos, que estemos, esa palabra que te he repetido mucho, telios, llegar a la meta, que crecer, madurar. Ese es el significado de esa palabra. Efesios 4:13. O sea, el la iglesia se va a edificar cuando nosotros, cada uno, perdón, alcanzamos la estatura perfecta de Cristo. Así, lo que hay que entender muy claramente al ver todo esto es que tú y yo formamos parte de ese cuerpo. Y antes que nada, antes que cualquier cosa, debemos de sentirnos muy privilegiados porque como nos platicaba Arturo en la clase el domingo, que él vino con la región, nos acompañó el domingo pasado, y él decía, qué privilegio tan grande que estamos ahí unos con otros, pegados, y el propósito de apreciar, valorar. Obviamente la iglesia está llena de pecadores, tú eres pecador, yo soy pecador, pero juntos formamos el cuerpo de Cristo.
Y eso es lo más increíble, apreciarla, valorarla, decir, wow, qué increíble, qué bendición tan grande que tenemos de lo que Dios nos ha dado. Y continuamos. Así que eh, Dios nos ha hecho, al estar así, dependientes los unos a los otros. ¿Te fijas? Dios nos hace que seamos dependientes los unos de los otros. Sí, estaba pensando mucho en esta, has oído mucho acerca de eso, pero esta palabra es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, aparece 93 veces. En todo el Nuevo Testamento vas a encontrar 93 veces los unos a los otros. Y ahí Juan 13:14, por ejemplo, fíjate, te voy a poner unos, obviamente no te voy a poner todas, pero te voy a poner tres ejemplos. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. O sea, estamos completamente dependiendo uno de los otros en el cuerpo de Cristo. Jesús estaba diciendo en esta escritura que conoces muy bien, que si Él que es el Maestro lo ha hecho, dice también entre ustedes, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque dependemos los unos de los otros. En Juan 13:34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. O sea, la iglesia se edifica cada vez que nos servimos unos a otros, cada vez que nos amamos unos a otros. Y hay tantas escrituras, ojalá un día puedas buscar en tus concordancias estas 93 escrituras, estas 93 veces que habla de eso, y todas hablan acerca de unos a otros, de fortalecernos, unos a otros, edificarnos, unos a otros, estar así. Otro ejemplo está en Hebreos 10:24, tal vez es la más común, tal vez la has oído mucho. Procurémonos los unos por los otros, ¿para qué? A fin de que estimularnos estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice que nos procuremos tu responsabilidad y mi responsabilidad, los unos a los otros. ¿Para qué? A fin de que de estimularnos en las buenas obras. Y esto es algo que es una manera como Dios nos habla que Él quiere hacer algo, cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando nosotros estamos viviendo en esta armonía, Dios habla de de una u otra manera. Y es interesante porque Dios siempre nos va a avisar. Te voy a compartir otra de las cosas que también tal vez no te compartí, no te he compartido. Después de haber estado, ya sabes, les he compartido la historia, mi esposa y yo estuvimos aquí en el principio de la iglesia en México, luego nos fuimos a la iglesia en Guatemala por unos años y regresamos en el año 2000. Al regresar de la iglesia de Guatemala y regresar a la Ciudad de México, Dios tenía un plan. ¿No? Yo no, yo estaba muy metido en la iglesia ya en Guatemala haciendo todo esto. Pero cuando llegamos acá a la iglesia en México, yo no sabía, pero Dios tenía un plan. Yo nunca había estado en una región y nos pusieron un ministerio que estaba enfocado en artistas, deportistas y profesionistas. Entonces era un ministerio especializado, era un grupo pequeño, pero teníamos varios hermanos que eran artistas, trabajaban en película, en teatro, teníamos hermanos deportistas, jugadores, diferentes formas, ¿no? Pero obviamente este es un ministerio muy retante porque es gente muy talentosa, era gente que sin duda Dios había llenado de habilidades y imagínate, algunos con éxito, muchos con éxito y todo, obviamente en el mundo, pero ellos querían amar a Dios, pero al mismo tiempo amaban su profesión. Y era difícil porque la profesión de un artista y de personas así es difícil. Y luchaban mucho con su ego, luchaban mucho con el protagonismo. Era diferente, era un ministerio que nunca había trabajado, ¿no? La parte, obviamente, la lucha era por esos talentos y esas habilidades que tenían.
Y yo no tenía ni idea, la verdad es que yo estaba como atónito a todo esto. Pero comprendí lo que Dios, o sea, Dios empezó a hablar acerca de lo que Dios podría hacer si unían sus talentos, si uníamos este ministerio y buscábamos un propósito. Dios podía hacer algo increíble. Entonces, algo que empecé a ver en este propósito es que Dios estaba queriendo hacer algo. Dios me habló en ese tiempo por medio de este grupo de la iglesia, puso sueños, puso visiones, como diciendo, mira, así podemos lograr esto. Era, obviamente, el propósito principal era cuidar las necesidades espirituales de este grupo, edificar la iglesia por medio de sus habilidades y glorificar el nombre de Cristo y anunciar y llevar la misión. Esas eran las cosas principales que Dios estaba poniendo. Y te cuento, esos 4 años que estuvimos aquí en México, llegamos en el 2000 y bueno, en esos 4 años, básicamente me volví evangelista y productor. Realizamos 3 obras de teatro, que aquí tal vez algunos de los que están estuvieron. La primera la hicimos en el 2001, se llamó el Tejedor de Milagros. Luego en el 2002 hicimos El Caballero de la Armadura Oxidada, y la obra maestra de todo esto, por decirlo así, fue una obra que se llamó En el Nombre de Roma. Tal vez algunos de ustedes la escucharon, oyeron de ella. La primera versión que hicimos, el primer plan, fue en el 2003. Y ese pequeño grupo, también al mismo tiempo, produjimos una película Donde Señor de la iglesia. Entonces estábamos ahí, estábamos buscando por medio de estas partes llamar a la gente, estar en esto, ¿verdad? Y en estos, lo que pasó y lo que fue increíble es, por lo que estoy hablando, Dios unió a este grupo para edificar a la iglesia. Y mira, te comparto una foto increíble, porque esa foto que ves ahí es el elenco de la obra de teatro En el Nombre de Roma. Todo lo que se hizo en esa obra, el guión, los artistas, la escenografía, el vestuario, las canciones, todo era una obra musical, todo fue hecho por la iglesia. Y fue tan exitosa que habíamos empezado con solo 4 funciones, después la tuvimos que alargar. Pero ¿qué pasó? Lo increíble es que este grupo se unió mucho, venció todas sus necesidades en el sentido de luchas y todo, porque estaban muy enfocados en el plan. Dios atendió sus necesidades, pero a través de ellos, a través de esta obra, Dios habló a muchas personas. Dios nos dijo, utilicen esta obra para hacer algo grande. Y lo increíble es que pudimos, con los recursos que dio la obra, pudimos mandar la misión a Culiacán. La misión que mandamos a la iglesia de Culiacán fue 100% financiada por esta obra de En el Nombre de Roma. Entonces se cumplieron todos los propósitos. Dios, algo que había hablado, se había hecho una realidad y sin duda Dios habló por medio de su iglesia. Mucha gente fue bendecida porque escuchó el mensaje de Dios, pero principalmente lo que yo pude ver es que nos unimos unos a otros dentro de este ministerio para poder escuchar lo que Dios nos estaba poniendo. Entonces, algo obviamente no tiene que ser este ministerio, cualquier lugar donde estemos, especialmente en la iglesia, necesitamos entender que nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Yo necesito escucharte, tú necesitas escucharme. Yo necesito servirte, tú necesitas servirme. Yo necesito amarte, tú necesitas amarme. Necesitamos los unos a los otros. Entonces, cuando vemos todo lo que Dios puede realizar, hermano, es impresionante. Yo me quedo impresionado de lo que Dios puede hacer. Y hoy más que nunca debemos recordar y estar muy pendientes. Dios nos habla de estas 4 maneras y nosotros debemos de estar muy conscientes. Dios nos habla por medio de la Biblia, Dios nos habla por medio de la oración, Dios nos habla por medio de las circunstancias y Dios nos habla por medio de su iglesia. Entonces, no dudemos, estemos pendientes, escuchando de cualquier manera, dejando que el Espíritu Santo nos guíe para poder edificar su iglesia. Y todo lo que estamos estudiando, estamos entendiendo, Dios nos está hablando
porque quiere hacer algo con nuestras vidas. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere continuar el plan. Ahora vamos a continuar en las siguientes clases hablando de qué tenemos que experimentar y qué tenemos que poner. Pero esta es una gran expectativa que Dios tiene para nosotros. Esta semana, la escritura que vamos a memorizar está, ay, no les puse ahí la escritura, pero es la escritura en Juan. Juan 15, 19. Si quieres, anótala porque no la puse ahí. Juan 15, 19. Dice, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Juan 5, 19, versión NBI. Recuerda, puedes estudiarla en la versión que tú quieras. ¿Ok? Después, esta es la escritura que vamos a aprender en esta semana para el tiempo que tengas a partir de mañana de la próxima semana. Recuerda unidad número 6 con tu grupo. La tarea de esta semana es muy sencilla. Simplemente necesitamos seguir leyendo nuestro libro. No sé dónde vayas, pero avanza, por favor. Sigue creciendo en el conocimiento y contestando las preguntas que hay en tu libro. También repasar esta clase. Recuerda, es importante que la repases para que el día que te reúnas con tu grupo puedan hablar de la clase y obviamente estudiar o aprenderte la escritura de memoria. Recuerda que te he dicho que no olvides las primeras, ya llevamos 6, con estas 6 tienes que ir poniendo las escrituras, recordándolas, orándolas en la mañana para que no se te olviden. Todas son para que tú las puedas recordar. ¿Ok? Y las preguntas que vamos a tener para nuestros grupos va a ser la primera. ¿Has sentido alguna vez a Dios en silencio? ¿Has sentido alguna vez a Dios en silencio? Dos, ¿en este mes Dios te ha hablado a través de las circunstancias? ¿Cómo? ¿Qué te ha tratado de decir? Y la tercera, son solo 3 preguntas. La tercera, ¿qué piensas que Dios quiere decir a la iglesia por medio de este curso? ¿Qué piensas que Dios nos quiere decir a la iglesia por medio de este curso que estamos tomando? Entonces, 3 preguntas muy sencillas. ¿Has sentido alguna vez a Dios en silencio? Como que ha pasado un tiempo que Él ha estado en silencio. En este mes específicamente, ¿te ha hablado Dios a través de las circunstancias? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha querido decir? ¿Qué te trató de decir? Y por último, ¿qué piensas que Dios quiere decirnos a la iglesia por medio de este curso, al llevar este curso? ¿Ok? Hermanos, mi experiencia con Dios para mí está siendo increíble. Espero que tú lo estés disfrutando de la misma manera, porque Dios tiene grandes, grandes planes para nosotros. No tengo los anuncios en video, pero bueno, te los digo, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Vamos a tener este